qué está pasando para así poder dar una respuesta adaptativa rápida y sobrevivir. Y si no la ha desarrollado, la tendrá que desarrollar. Lo que pasa que para desarrollar una respuesta adaptativa, que haya un hardware, tenéis que recordar que se necesitan miles de años. No se hace en 100 años, en 20 años, en 30 años. Por ejemplo, la fructosa de maíz, los azúcares añadidos, estos famosos a los alimentos, esto aparece en el año 74 o 75 por ahí. Y esto ha causado, ni os imagináis, de problemas de neurología, por ejemplo, porque una de las cosas que inhibe es la reconversión del ADP en ATP a nivel neurológico y es una de las principales fuentes de patologías neurodegenerativas, entre otras cosas. Pero bueno, esto lo que quiero que entendáis es que es un estresor para el que no tenemos mecanismos de adaptación. Estrés fisiológico es, de repente, un colesterol muy alto. Cambia el ambiente interno y a esto hay que adaptarse. Por ejemplo, que tengamos un ácido úrico más bajo de la cuenta o más alto, o que de repente nos falte sangre porque nos falta hierro, o que no podamos absorber B12 por los procesos de inflamación de la tripa o por medicaciones o cosas así. Esto es un estrés fisiológico fuerte que hace que nuestros ejes necesiten adaptarse, para lo que además no tienen mecanismos de adaptación. Bien, no los hemos desarrollado para muchos de ellos. Entonces, lo que vemos hoy en día es que la patología aparece cuando todos estos ejes y estos mecanismos o fallan o no existen. Fallan por procesos inflamatorios y alteración de los ritmos y de la sincronización entre los ejes o directamente porque los estresores pues no existían anteriormente y no podemos adaptarnos a ellos. No hemos desarrollado todavía una respuesta rápida y válida. ¿Bien? Entonces, fijaos, hay una cosa interesante. Recordad, ritmo de día para cerebro, ritmo de noche para inmunología. Tenemos que entender una cosa, que si la persona está sana, la prioridad es para neurología, porque el cerebro tiene sus mecanismos a través de neurotransmisores y de hormonas para inhibir la inflamación del sistema inmune. Pero cuando esto cambia la prioridad, porque la inmunología gasta mucha energía, y cuando hay una infección o hay una inflamación no resuelta, empieza a priorizar a inmunología, el cerebro ya no tiene las riendas, aquí la cosa se complica. Y se complica por un mecanismo muy sencillo, que es el mecanismo de la insulina. ¿Bien? La insulina, que ya a todo el mundo le sonará los procesos de diabetes tipo 2, diabetes autoinmune, muchas cosas así, y son mecanismos ligados a qué pasa con la insulina. La insulina, cuando el páncreas falla y no la produce, pues esto es una cosa diferente. Bien, pero cuando resulta que tenemos el azúcar alto y tenemos la insulina muy alta también, o sea, aquí ¿pero qué está pasando, no? Pues estamos generando resistencia a la insulina. Aquí hay que saber que inmunología es 100% dependiente de glucosa. Es decir, para poder funcionar necesita insulina, es insulinodependiente. Patologías en las que se ha desarrollado resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, para eso hay que hacer una analítica específica. Pues lo que podemos esperar es que tenemos una inflamación de bajo grado crónica ya. Insulina alta en sangre es igual a inflamación. Esto es así en prácticamente el porcentaje del 100%. ¿Bien? Neurología no es dependiente de insulina. Sí hay funciones dependientes de insulina, de hecho se puede generar resistencia a la insulina en el cerebro, y esto nos va a dar un montón de problemas ligados a la resolución anímica, psicoanímica, de adaptación al entorno. ¿Bien? Pero bueno, este no es el tema ahora mismo. Lo que sí tenemos que saber es que la insulina está ligada a los procesos de inflamación de inmunología, esto pasa siempre, y que si, por ejemplo, hemos desarrollado resistencia a la insulina en el cerebro, es porque hay inflamación también en el cerebro, y hay inflamación en todo el sistema vagal, ventral, y en todo el sistema vagal, y hay inflamación en la tripa. Muy típico, personas delgadas
entre comillas esto, pero con una barriga muy prominente. Esto es resistencia a la insulina central, inflamación allí. El cerebro está intentando inflamar y acumular grasa en la tripa para que no entren bichos y no entren a través del digestivo y no lleguen hasta arriba. Bien, otra cosa es engordar de todo el cuerpo. Esto es inflamación, pero inflamación periférica, no del cerebro. Bien. Entonces, fijaos, aquí lo que ocurre es que con la insulina tenemos que todo el mundo recordará que hay una cosa que se llama hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce en el hígado y se produce en el hipotálamo. Bien, la primera aparece allí, la que va a controlar el impulso pulsátil de regeneración, de a qué ritmo se van generando las otras hormonas de la IGF-1, etcétera, hormonas de crecimiento del hígado, y que son quien dice quién se tiene que regenerar o crecer. Pero quien va a hacer que crezca es la insulina. Bien, realmente la hormona de crecimiento como tal activa es dependiente de insulina, es la insulina. Es la que abre las puertas para que aparezca un metabolismo más alto, para que pueda duplicar la célula más rápidamente y crezca el tejido. Bien. Entonces, fijaos que aquí, imaginaos que tenemos un proceso de inflamación constante y tenemos un secuestro de insulina. Empieza a haber una producción de insulina más alta y además empezamos a hacer resistente a la insulina todo el resto del organismo para que la inmunología se quede con ello. ¿Qué pasa? Que en sangre hay mucha insulina y hay algunos tejidos que son dependientes, que son sensibles, los que no son muy caros de consumo de energía, que siguen siendo sensibles a la insulina. Y en este ser sensible a la insulina significa que siguen comiendo y probablemente sigan creciendo. Y aquí tenemos el principio de aparición de un pólipo o de algo que crece en algún sitio que no tiene que crecer. ¿Bien? Esto es un atajo lo que se acabo de hacer, pero para que lo entendáis. Cuando aparece una estructura que está creciendo donde no debe, tenemos que pensar que tiene que tener para comer, y para comer necesita insulina y tiene que haber habido un proceso de inflamación que no se resuelve. Fijaos, por ejemplo, ¿qué hace inmunología cuando tenemos un golpe en la rodilla? Inflama, ¿no? Inflama, acumula líquido, estanca. Si esta inflamación no se resuelve, ¿qué pasará? Que la inflamación primero está muy dura y muy caliente, hay fiebre local, el golpe en la rodilla, ¿no? Y resulta que no hay manera de resolverlo y sigue inflamando y sigue doliendo. Al final, con el tiempo, dejará de doler o no dolerá tanto, no tendrá fiebre, pero seguirá la inflamación, pues vamos a poner en este supuesto, y en vez de ser una inflamación de líquido, de agua sin más, ahora comenzará a densificarse. Y en lo que comienza a densificarse pasa por los distintos estados, como por ejemplo el estado de flema, de glera y de quiste, y ahora se enquista, se vuelve duro y se vuelve imposible de drenar. Y ahora tenemos un problema más serio. Ahora, por ejemplo, hemos formado un quiste. ¿Pero qué ha pasado de camino? Que para poder producir toda esa respuesta orgánica local, pues que la insulina está interviniendo porque la está utilizando la inmunología para tener energía para producir todo el proceso. ¿Y qué ocurre? Que además está favoreciendo que crezcan cosas en otros sitios, probable, si no se resuelve. Cuando hay una inflamación aguda, esto es fácil. Cuando hay una inflamación que no es aguda, que es crónica, aquí que empiezan a aparecer cositas es todavía más sencillo, no es raro. Una persona a la que le han aparecido pólipos, podemos pensar que tiene una inflamación de bajo grado seguro, sea donde sea que le ha aparecido el pólipo. Ahora bien, hay algunos tejidos que son sensibles a otras hormonas que también estimulan el crecimiento, como por ejemplo los tejidos sensibles a los estrógenos. Pues por ejemplo, tejidos sensibles a los estrógenos, pues el pecho, los ovarios, la matriz y el colon. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos un estrés alto o estamos produciendo más estrógeno por el motivo que sea, y para ello hace falta nada más que una testosterona que se llama androstenediona y otra hormona que se llama aromatasa, y produce la aparición de estrógenos. Las mujeres producen más estrógenos gracias a la actividad en los ovarios por el crecimiento folicular, donde se van a formar los óvulos, y en el hombre no se forman tantos estrógenos, pero se siguen formando. ¿Bien? Entonces, bueno, pues tejidos donde empiezan a crecer pólipos,
pues podemos pensar que ha habido estrés, ha subido las testosteronas, ha subido la producción de estrógenos, y cuando el hígado no puede degradar todas estas hormonas a tiempo, pues las deriva a la periferia y en estos tejidos empiezan a crecer pues cositas y pólipos. Pero vuelvo a insistir, para que esto ocurra puede llegar un estrógeno que induce al crecimiento, pero no significa que pueda crecer si no hay insulina que abra las puertas para que tenga energía para crecer, para que entre la glucosa o lo que haga falta que entre y pueda el metabolismo mitocondrial hacer crecer al tejido. Bien, entonces, pólipos, inflamación, y por consecuencia el desarreglo que se produce con la insulina, pero sobre todo hay una inflamación de bajo grado. Bien. Entonces, bueno, en estos procesos el cerebro neurología está fracasando. Y aquí hay que entender que hay diferentes ejes, como los ejes hormonales son, los que rige neurología son el sistema de control HPA, que es hipotálamo, pituitaria y glándulas adrenales, de las suprarrenales del riñón, el sistema RAS, de renina, angiotensina, aldosterona, que eso es del control de las presiones arteriales, del control del sodio en el cuerpo, etc. Y el sistema simpático. Y luego de noche, esto de día, neurología, y luego los ejes nocturnos ligados a inmunología, que son el eje tiroideo, el HPT, que es hipotálamo pituitaria tiroides, el eje somático, HPS, que es el de crecimiento, y el HPG, que es el de la sexualidad, el hipotálamo pituitaria gónadas, ¿bien? El de la reproducción. De tal manera que cuando se altera el ritmo de actividad de neurología y se deriva mucha actividad a inmunología, los primeros ejes que se alteran son los neurológicos por detrimento y por hiperactivación los de la noche, y después por fatiga y detrimento comienzan a desincronizarse y a producir alteración entre ellos, no se entienden entre ellos, y después a perder ritmo. Y cuando perdemos ritmo, pues aparece la patología. ¿Vale? Bueno, os dejo respirar un instante. Tomad aire. Vale. Bien. Una cosa es ritmo y otra cosa es sincronía. Sincronía es que los ejes se entiendan entre ellos. Para poder asistir a inmunología, por ejemplo, tiroides, hormonas de crecimiento, la parte de la reproducción, etc. Fijaos que cuando crecen los niños, por la noche, ¿verdad? Cuando duermen o cuando están enfermos, cuando la inmunología cobra fuerza. ¿Por qué? Pues porque estos ejes están más activos. ¿Por qué? Porque la tiroxina la secuestra también en la inmunología para toda su función metabólica, para poder tener energía, para poder asumir la infección, y también como consecuencia se activan los otros ejes que están sincrónicos cuando somos niños y crecemos. Pues guay. Cuando somos mayores y está todo desajustado, pues no regeneramos bien los tejidos, el tiroides está alterado y no hay suficiente energía e inmunología para resolver, con lo que no podemos dormir bien. Si no hay suficiente energía, nos despertaremos durante la noche. Si el hígado no puede dar el soporte de vitalidad a inmunología, se va a despertar a las 4 horas inicialmente de dormirnos, y luego a las 3, y luego a las 2, y luego a la 1, y luego no dormimos toda la noche. Y es por inflamación, etcétera, etcétera. No solo, pero estoy para que vayáis entendiendo. Entonces, bueno, pues todos estos ejes, una de las cosas que habrá que mirar en el sentido de qué hacemos con el organismo, con los tratamientos de medicina china, es cómo los podemos ritmar, ¿bien? Cómo podemos volver a establecer un orden, ritmo y sincronía entre ellos. Pues, por ejemplo, un truco para ritmar los ejes entre ellos está en cómo activamos neurología y cómo activamos inmunología, y lo podemos hacer a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Parasimpático para inmunología, simpático para neurología. Esto es simplificarlo mucho, pero para que podáis ir hilando prioridades de actividad. Pero, por ejemplo, forma de ritmar tiroides, ritmar parasimpático, ritmar actividad inmune, ritmar neurología, es algo tan sencillo como ducharse por la mañana y por la noche. Por la mañana con agua caliente y acabar con agua fría, y por la noche solo agua caliente.
Al acabar con agua fría, vamos a producir un pequeño estrés fisiológico que va a activar la parte neurológica